Es la gran manifestación de la libertad soberana de Dios para manifestarse cuando quiere y como quiere. Pero luego viene el versículo 12, después del fuego, que es la otra parte de la lección. Después del fuego siguió, y aquí sí que me voy a detener un poquito porque esta es una frase sumamente problemática en hebreo, y ustedes van a encontrar en sus Biblias una brisa suave, un aire ligero, un vientecillo. Ustedes tienen que aceptar la explicación que voy a dar y voy a darla sumamente resumida porque no tenemos tiempo. El texto hebreo no habla de ningún fenómeno atmosférico. No dice ni viento, ni lluvia, ni brisa. El texto hebreo dice, después del fuego, les digo la frase en hebreo, se produjo una kol de mamá daká. 3 palabras. Kol en hebreo significa voz, sonido, fenómeno sonoro, algo que es audible, que se puede escuchar, que se puede percibir. Todavía hoy la emisora nacional del Estado de Israel se llama Kol Israel, la voz de Israel, Kol. Y luego viene otro sustantivo de mamá. Es de la misma familia de una palabra que ustedes ya conocen, Dumá. ¿Recuerdan el Dumá? El lugar del eterno silencio. Pues una palabra de la misma familia de Dumá es Dimamá, que significa silencio. Aparece 3 veces en la Biblia. En el capítulo 4 de Job, versículo 16, en el Salmo 107, versículo 26 y aquí. 3 veces solamente aparece esa palabra. En el libro de Job aparece en una visión nocturna de uno de los amigos de Job que dice, escuché un silencio profundo en medio de la noche. Y ahí todas las Biblias traducen silencio. Luego en el Salmo es una tormenta en medio del mar. Los navegantes invocan a Yahvé y dice el texto, el Señor redujo la tormenta a silencio. Imaginemos una tormenta en el mar, el ruido de los truenos, el fragor de las olas, el Señor interviene y todo queda silencioso. Daká significa leve, algo fino, algo delgado, liviano. Por lo tanto, 3 palabras, kol de mamá daká. Literalmente sería voz, silencio, leve. El problema es cómo traducir esa expresión. Ya las traducciones antiguas, cuando la Biblia se pasó al griego y al latín, notaron esa dificultad y empezaron a traducir una brisa suave, sobre todo porque en el Salmo 107 se hablaba de una tormenta y suponían que el Señor la tormenta la había reducido a una brisa ligera. Y por la dificultad de traducir la expresión, ¿cómo conciliar voz con silencio? Y así entró en la traducción latina una brisa ligera, un aire suave, y así entró en la tradición incluso de nuestra familia religiosa del Carmelo, que todavía seguimos hablando de brisa, la brisa suave del Oreb. Hoy, gracias a Dios, las nuevas traducciones de la Biblia ya van aceptando la aparente contradicción de esta frase. Y la traducción que se va imponiendo desde hace algunos años es: Elías escuchó, percibió el sonido o la voz de un silencio profundo o de un silencio ligero, un silencio que no era aplastante, un silencio que lo envolvió pero le dejó el espacio de la libertad. Por eso se agrega al final daká, un silencio que es ligero, liviano. Naturalmente la expresión sigue siendo difícil porque uno dice, ¿cómo la voz de un silencio? Nuestro Padre San Juan de la Cruz tiene frases similares a esta cuando habla de la música callada.
o la soledad sonora. Son expresiones poéticas donde se permiten estas libertades aparentemente contradictorias. Hay silencios que se perciben. Lo que el texto quiere decir es que después del fuego, Elías se vio inmerso, sumido en un silencio profundo que lo envolvió, que al mismo tiempo era una voz, es decir, un silencio que le comunicaba algo. Por otra parte, un silencio no aplastante, no es un silencio que le quitaba la libertad, es expresión de un Dios que siempre respeta la libertad del hombre. Este es el silencio del Horeb que envuelve a Elías, parecido al del Dumá. ¿Cuál es la lección de este silencio sutil que como una voz envuelve a Elías? Es el gran profeta acostumbrado a oír a Dios en la palabra. Él sabe que cuando Dios se comunica la palabra. Lo grande y novedoso del Horeb es que al fuego siguió un profundo silencio que comunicaba algo, una voz de silencio sutil, y Elías, al percibirlo, se cubrió el rostro con su manto. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel silencio profundo, semejante al de la muerte, Elías experimenta el silencio de Dios en el Horeb. Y en aquel momento se cubre el rostro con el manto porque reconoce en aquel silencio profundo que lo envuelve, que parece negar la presencia de Dios, que siempre ha hablado por la palabra. Elías reconoce la presencia de Dios. Es una voz un tanto contradictoria. Es decir, Elías percibe a Dios no percibiéndolo. Lo descubre precisamente donde parece no estar. Él que está acostumbrado a la palabra, lo percibe presente ahora en aquel silencio misterioso. Es como si el Señor metiera a Elías en una situación incomprensible, un hombre que nunca había experimentado a Dios así. Para él siempre Dios había sido el Dios que le hablaba, el Dios que le guiaba, el Dios que con la palabra le pedía y le iluminaba. Ahora es un silencio profundo el que lo envuelve, y a Elías poco a poco se le van cayendo todas sus seguridades. Esta es la experiencia del Horeb. Primero, porque él estaba convencido que siempre que había fuego estaba Dios, pero ahora hay fuego y no está Dios. Ahí aprende que Dios se le escapa y se le van cayendo sus seguridades, sus apoyos, sus puntos de referencia más fundamentales de fe. Y por otra parte, un profeta acostumbrado a la palabra y ahora experimenta un silencio profundo, tremendo, misterioso, que lo envuelve y reconoce que allí está Dios. Otro punto de referencia que se le cae. Yo la semana pasada estuve en México un mes dando cursos, y para poder explicar esto que se le caía todo a Elías, pues tuve que utilizar una expresión costarricense. Yo viví aquí algunos años y les digo, en Costa Rica dicen serruchar el piso. Y me dicen, en México decimos, le corrieron el tapete. Eso es lo que ocurre a Elías. Elías se siente como en un abismo en el que no tiene ningún apoyo. Todo lo que creía saber sobre Dios se le cae. No conoce todo, sabe que no lo posee. Por otra parte, descubre algo que no había descubierto, que Dios no solo se hace presente cuando habla, sino cuando retira su palabra. Y por otra parte, que Dios puede estar presente allí donde aparentemente no está.
La tradición hebrea ha hecho una lectura muy interesante de este texto. Al final yo voy a resumir las 3 lecciones del Horeb para concluir. Pero antes de la conclusión quiero leer una explicación hebrea muy interesante de este texto. Dice el Midrash Elías Utaques, un Midrash sobre Elías, que después que Elías se quejó del pueblo, han roto tu alianza los israelitas, no hay altares, no hay profetas, solo quedo yo y buscan mi vida para matarme. Dios lo metió en aquel silencio y dice la tradición judía, Dios lo esperó 3 horas en silencio para ver si cambiaba de actitud. Al verlo en la misma postura del inicio, Dios le mandó regresar y le ordena ungir a Eliseo en su lugar, porque después del silencio y de que se cubre el rostro, de nuevo el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Como quien dice, ¿has vivido ahora la lección? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a responder lo mismo. Sufro por el Señor de los ejércitos, los israelitas han abandonado tu alianza, etc. Y el Señor le dijo, anda, regresa por el mismo camino que veniste y unge a Eliseo en tu lugar como profeta. Ahora yo voy a tratar de resumir las 3 grandes lecciones del Horeb en aquel silencio que el Señor le hizo percibir a Elías. Primera lección. Elías va al Horeb creyendo saber más que Dios. Por eso va al Horeb, porque él cree que todo ha terminado. No hay altares, no hay profetas y a mí me buscan para matarme. Así que vengo aquí para acabarlo todo. Una situación totalmente negativa donde no hay nada que hacer. Es más, no hay lugar para Dios. No hay altar, no hay profecía. Dios no puede estar en esa situación. La historia de la alianza se acabó. Elías cree saber más que Dios y con esa visión va al monte. La primera lección que aprende en el monte es que Dios puede estar también en situaciones negativas. Que Dios puede estar allí donde aparentemente no estamos acostumbrados a percibirlo. Es el no está, ese desmontarle la experiencia anterior. En el Horeb, Elías aprende que Dios puede estar también en situaciones profundamente negativas y que es capaz de hacer surgir de esas situaciones negativas una nueva realidad. Él cree saber dónde encontrar y dónde no encontrar a Dios. Y el Señor en el Horeb le demuestra que no sabe todo sobre Dios y que su visión de la realidad es parcial, que solo ha visto una parte y no ha dejado espacio para la acción de Dios. Eso aprende Elías en el Horeb. Por eso el Señor le hace ver, le hace experimentar, percibir su presencia en el no estar, para que Elías aprenda que allí donde él cree que Dios no está, Dios puede estar. Con la experiencia del triple no estar, Elías debe aprender en el Horeb a experimentar a Dios también en lo negativo. No todo está terminado. Segunda lección. En el monte a Elías se le reveló una nueva modalidad de presencia de Dios que antes no conocía. El Dios a quien había servido con fidelidad toda la vida, el Dios de la palabra, se manifiesta ahora en la no palabra, en el callar de todo fenómeno sonoro. Ahí Elías aprende que a Dios no se le puede identificar con una experiencia anterior. Dios es Dios cuando habla. En el Horeb aprende que Dios es Dios también cuando calla, que sus experiencias anteriores no explican totalmente a Dios.
El silencio del Horeb a Elías le enseña a experimentar a Dios en forma nueva. Aprende que al Señor no se le puede encerrar en un esquema mental, ni tampoco identificarlo con una experiencia suya particular, que Dios es mucho más. Esta es la gran experiencia del silencio del Horeb, una nueva presencia que antes él no conocía. Y la tercera lección es también muy importante. El silencio del Horeb es semejante al del Dumá. Por eso, hace unos días hablábamos del silencio del Dumá. Ese aislamiento total, esa percepción de que nadie me habla y que yo no puedo hablar con nadie. Elías se ve inmerso en un silencio profundo. El Señor le hace percibir a Elías en el Horeb algo del Dumá, algo del silencio final de la muerte. En otras palabras, Elías se consideraba indispensable. Vieron que cuando llega al Horeb dice: solo quedo yo y buscan mi vida para matarme. Yo soy la única esperanza, soy el indispensable. En el Horeb el Señor le hace descubrir su límite, su finitud. Aprende que Él también tendrá un final. El haber probado anticipadamente el silencio de la muerte, el silencio del Dumá, le hace entender que sí, todos los profetas son necesarios, pero ninguno es indispensable. También Él un día entrará en el silencio del Dumá y pasará. Elías aprende en el Horeb que no es indispensable. Lo que dice Isaías en 48. Solo la palabra del Señor permanece para siempre. Los profetas pasan. Aquel que se creía indispensable tiene una gran lección importante en el Horeb. Experimenta su límite. Sabe que un día no solamente terminará su ministerio, sino que también terminará su existencia. En otras palabras, el Señor redimensiona a Elías, lo devuelve a su justa medida. Él se creía indispensable, pero aquel silencio, aquella noche del Horeb, le hace experimentar que él tendrá que pasar. De hecho, Elías acepta la lección, su ministerio no termina inmediatamente, pero sabe que tiene que dejar lugar a otro. Y de hecho, unge también a Eliseo en su lugar. La lección del Horeb, por lo tanto, comprende 3 partes. Y yo creo que para nosotros es importante, porque muchos silencios de Dios en nuestra vida son la única forma que tiene Dios para sacudirnos interiormente. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de Elías. La primera lección: Dios puede estar presente también en lo negativo y se le puede experimentar allí donde tú crees que no está. No solo lo positivo es expresión de su presencia. En aquella negatividad que había provocado en él depresión, tristeza y desesperanza, Dios le dice, allí también se puede hacer una experiencia de Dios. No solo en la tormenta, en el terremoto y en el fuego. Dios está más allá de todo eso. Tu visión de las cosas es parcial, es limitada. No has contado con la soberana libertad de un Dios que también en lo negativo puede hacer surgir la vida. Primera lección. Segunda, aprende que Dios no se queda encerrado en una experiencia anterior, el profeta de la palabra, sino que ahora aprende a experimentarlo de otra manera, en la no palabra, en el callar de todo fenómeno sonoro, en el no decir, un silencio que a Elías le abre la ventana, que hablábamos ayer. Se le cae la ventana y aprende a descubrir a Dios en forma nueva. Dios es siempre una novedad a quien descubrir y a quien buscar. Y la tercera gran lección, Elías aprende que un día tendrá que pasar y tendrá que ceder el lugar a otro. Qué importantes en la vida esos momentos de crisis, de noche, de prueba,
que nos hacen sentir a veces un poco la muerte, porque nos recuerdan lo pequeño que somos. Y eso fue lo que Elías experimentó en el Horeb, que era pequeño, que solo Dios es grande y eterno y que su palabra nunca pasará, pero los profetas sí, como pasaremos todos nosotros. A veces los silencios de Dios nos devuelven la justa medida de lo que somos. A veces nos creemos demasiado grandes y en el silencio en el que Dios nos mete experimentamos un poco de nuestra finitud porque probamos anticipadamente la muerte. Y Dios nos devuelve nuestra verdadera grandeza, que es aquella de saber que también un día pasaremos y tendremos que cederle lugar a otros, que nadie en esta vida es indispensable. Todos tenemos una misión que cumplir, pero un día también pasaremos. De ahí que el silencio del Horeb es más que un trastorno, una gracia para Elías. En realidad, aquel hombre que llegó destruido y deshecho al Horeb, regresa del monte rehecho, ha redescubierto a Dios. Ahora tiene una nueva experiencia de Él, mucho más rica. Tiene una nueva visión de la realidad, más positiva, porque cuenta con Dios. Y tiene una nueva visión de sí mismo, porque ha aprendido a conocerse mejor. De ahí que no debemos temer a los momentos de silencio divino, porque pueden ser una gracia en nuestra vida. La única forma que tiene Dios de sacarnos de nuestro letargo espiritual, de nuestras comodidades y de nuestro egoísmo. Gracias.
Vamos a dar inicio leyendo un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios, pues lo que en Dios parece locura es más sabio que los hombres, y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a finalizar hoy nuestra semana de espiritualidad bíblica sobre el silencio de Dios en la Sagrada Escritura, acercándonos con temor y temblor, con amor y adoración ante el misterio de la cruz del Señor, para contemplar ahí el silencio del Padre, un silencio que nunca fue más elocuente, porque es la expresión suprema del amor de Dios, que tanto amó al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. El misterio de la cruz de Jesús es inagotable, es el centro de nuestra fe. Su muerte y su resurrección constituyen el fundamento de la existencia cristiana. Y no pretendemos esta noche tocar todos los aspectos que encierra este misterio. Nosotros nos vamos a limitar a leer un texto del Evangelio, el relato de la crucifixión y muerte de Jesús en el Evangelio de Marcos. Podría haber elegido otro relato de Mateo, de Lucas o de Juan. He elegido el de Marcos porque Marcos subraya mucho más que los otros evangelios la experiencia del abandono del Padre que sufre Jesús en la cruz. Para Marcos, la mayor contradicción de la crucifixión y el dolor más grande que padece Jesús es el silencio de su Padre. Esta semana hemos hablado del silencio de Dios. El silencio del Padre en la cruz es el silencio que da sentido a todos los silencios que experimentamos en nuestra vida, porque es la gran palabra de amor que salva. Es la gran palabra de amor, como veremos, que crea una nueva humanidad y que ofrece a los hombres un horizonte ilimitado de vida y salvación gracias a su amor. Vamos a acercarnos a este texto de Marcos para contemplar en adoración, en silencio, casi con estupor, con admiración, la revelación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el momento de la crucifixión y muerte de Jesús. Antes de leer el relato, señalo dos cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la cruz del Señor. La primera es esta: no podemos separar la cruz, la muerte de Jesús, de su vida y de su misión. La cruz que padece el Señor es el precio de su fidelidad al Padre y al reino de Dios y a los hombres, sus hermanos. Es el punto culminante de todo un camino de fidelidad a Dios. Jesús
con su predicación, con su vida, con sus obras, hizo presente en medio de nosotros el reino de Dios, pero fue rechazado por los hombres e injustamente condenado y martirizado hasta la crucifixión. Por lo tanto, no podemos separar la cruz del Señor del resto de su vida y de su misión. Este es un primer presupuesto importante. El segundo es que la muerte de Jesús en la cruz, como el exilio en el Antiguo Testamento, ha sido objeto de diversas interpretaciones. Para San Pablo, la cruz es la demostración de la sabiduría de Dios, que ha salvado a los hombres no con la fuerza de la imposición, de la violencia o de la omnipotencia divina, sino con la debilidad del amor y del silencio entregando al Hijo. Es la sabiduría de Dios. Para San Juan, la cruz es la glorificación del Hijo. En la cruz, Dios se cubre de gloria a través de la muerte de Jesús, que en el gesto supremo del amor y de la libertad dona su vida por los hombres. Nunca antes Dios se cubrió de tanta gloria que en el momento en que Jesús, en un gesto supremo de amor, amó a los suyos hasta el extremo, que dice el Evangelio de Juan. Por eso, para Juan, la cruz es la manifestación mayor de la gloria de Dios. Para la carta a los Hebreos, Jesús crucificado es el sumo sacerdote que no ofrece víctimas, sino que se ofrece Él mismo y penetra el santuario del cielo, abriéndonos el acceso definitivo y eterno a Dios. Otra interpretación. Para San Pablo, la muerte de Cristo en la cruz es la gran oferta de amor de Dios a los hombres. Quien cree en Él es justificado. Es la gran palabra de justicia de Dios, que no es condena delante de los hombres, sino salvación y vida. Por eso San Pablo dice que no justificamos ante Dios creyendo en Cristo, su Hijo, quien ha sido mostrado por Dios como instrumento de propiciación por nuestros pecados. Hay muchísimas interpretaciones del misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros nos vamos a centrar en el relato del Evangelio de Marcos, que se encuentra en el capítulo 15, del versículo 25 al 37. El relato de Marcos nos hace vivir paso a paso el momento de la crucifixión, indicando el paso de las horas. En el versículo 25 nos dice, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. En el versículo 33, al llegar el mediodía, toda la región quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. Es decir, que Marcos primero nos presenta lo que ocurrió desde las 9 de la mañana, en que Jesús fue clavado en la cruz, hasta las 12 del mediodía. Después nos hace vivir otro periodo de tiempo, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Vamos a ver el primer periodo de tiempo en este relato. Lo leo completo y luego vamos a explicarlo, a notar los detalles importantes que el evangelista nos presenta. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con Jesús crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, haciendo muecas y diciendo, «¡Hey, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días! ¡Sálvate a ti mismo bajando de la cruz!». Y de la misma manera los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él diciéndose unos a otros, «A otro salvó,
y asimismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que habían sido crucificados junto con él lo insultaban. Desde el momento en que Jesús es clavado en la cruz a las 9 de la mañana hasta las 12 del día pasan 3 horas. Y durante estas 3 horas, Marcos nos hace sentir una especie de coreografía, un conjunto de voces humanas que le piden a Jesús, que lo retan a que utilice el poder mesiánico en su propio favor, que baje de la cruz, que se salve a sí mismo. Marcos ha querido presentar en estas 3 horas de voces humanas a toda la humanidad. Primero el poder político, representado en el letrero que mandó a escribir Pilatos, la causa de la condena. Este es el rey de los judíos. Ha sido condenado porque se ha hecho pasar por rey. Es el poder político que habla a través del letrero. Pero no solamente habla el poder político, sino también el poder religioso, que también rechazó a Jesús, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Se burlaban de él diciendo, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Poder político y poder religioso. Luego Marcos hace hablar a los que están más cerca de él, los 2 que han sido crucificados, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Hasta ellos, dice el Evangelio, lo insultaban, lo retaban irónicamente a que se salvara a sí mismo. Pero no solamente los que estaban más cerca, sino también los que estaban más lejos, los que no tenían nada que ver con la crucifixión, los que pasaban por ahí. También ellos lo insultaban, hacían muecas y le decían, tú que destruyas el templo y lo reconstruyas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los que pasaban por ahí insultándolo y burlándose, evoca un texto del libro de las Lamentaciones, 2:15. También allí el autor de las Lamentaciones habla de los que pasaban por Jerusalén y la veían destruida, el templo en llamas, la ciudad arrasada, y hacían muecas y se burlaban de la ciudad. Lo cual quiere decir que cuando Marcos escribe este relato, está pensando en la crucifixión de Jesús a la luz del exilio de Israel. Lo que ocurrió en el exilio al pueblo de la antigua alianza ocurre aquí en la cruz. Un momento de muerte, de desolación y de silencio divino. Volvamos a las voces humanas, que es importante. 3 horas en que Marcos hace hablar a la humanidad entera. Aquí hablamos todos en este texto, porque todos llevamos dentro la tentación de vivir para nosotros mismos, de utilizar todo cuanto tenemos al alcance para nuestro propio provecho, de hacernos el centro de la realidad, de vivir para uno mismo. De ahí que Marcos presenta estas voces que representan la lógica humana, del orgullo, de la soberbia, del egoísmo recalcitrante y extremado de la humanidad, que no concibe que alguien pueda morir por amor. Esta es la gran novedad de la cruz. La humanidad entera, representada en estas 3 horas, exige la gran prueba del poder, utilizar todo cuanto tenemos a nuestro alcance en favor de nosotros mismos. Estas son las voces que Jesús oye. En el fondo, son el eco de las tentaciones del demonio al inicio del ministerio de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, tírate del pináculo del templo. La tentación que al inicio se le presentó a Jesús y lo acompaña durante todo su ministerio. Ahora la escucha de voces de los hombres. Las 3 primeras horas de la crucifixión
están marcadas por una coreografía egoísta de la lógica humana, de las voces de los hombres, de todos nosotros, que no entendemos el amor gratuito. Esto es lo que Marcos ha querido presentar en estas 3 primeras horas. Esto es lo que Jesús oye. Cuando han pasado 3 horas, al llegar el mediodía, dice el versículo 33, toda la tierra quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Desde mediodía hasta las 3 de la tarde, oscuridad total en toda la tierra. Y a esa hora, cuando las tinieblas y la oscuridad cubren la tierra, Jesús gritó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El fenómeno de las tinieblas que cubren la tierra desde mediodía hasta la tarde, hay que explicarlo, porque es un fenómeno en cierto modo autónomo y que solo Jesús lo percibe. Cuando digo autónomo quiere decir no está acompañado de ningún otro fenómeno de tipo cósmico, como en otros evangelios, que los muertos salen de los sepulcros, que hay un terremoto. Aquí, que el sol se oculta, aquí es tinieblas simplemente. Y tinieblas que solo el Señor Jesús percibe y en ese momento ora, cuando experimenta las tinieblas. ¿Qué significan estas tinieblas que solo Él percibe? De nuevo, como en tantos otros casos en la Escritura, para entender los símbolos del Nuevo Testamento hay que acudir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en momentos decisivos de la historia de la salvación, Dios es presentado con el símbolo de las tinieblas, de la oscuridad. Voy a leerles algunos textos que se refieren al momento de la alianza en el Sinaí. No es cualquier momento de la historia de la salvación, es el momento en que originariamente inicia, digamos, la historia de amor entre Dios y el pueblo, cuando Dios habla con Moisés en la cima del monte e inicia la alianza. Vamos a leer estos textos y tengan presente cuando leo el texto del Antiguo Testamento el evento de la cruz. Éxodo 19:9. Yo vendré a ti en una densa nube oscura para que el pueblo pueda escuchar cómo hablo contigo. El Señor baja en una densa nube que llena de oscuridad el monte Sinaí para hablar con Moisés. Ahora baja en una densa oscuridad sobre el monte Calvario en el momento en que muere su hijo. Éxodo 20:21. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube oscura donde estaba el Señor. Deuteronomio 4:11-12. Ustedes se acercaron y estuvieron al pie del monte. La montaña ardía en llamas que llegaban hasta el mismo cielo, y entre tinieblas y densos nubarrones el Señor hablaba con Moisés. Deuteronomio 5:23. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de las tinieblas, mientras la montaña ardía en llamas, todos ustedes, jefes de tribus y ancianos, se acercaron a mí. Y podríamos multiplicar los textos. El momento de la revelación suprema de Dios en el monte Sinaí se expresa con el símbolo de la oscuridad. Cuando Salomón inaugura y bendice y consagra el templo de Jerusalén, en primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 12, dice esta oración: Tú, Señor, dijiste que habitaría siempre en una densa nube oscura, y yo ahora te he construido una casa. Como si el templo lograra, en cierta manera, acoger esa oscuridad densa en la que Dios se manifiesta.